tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corzo, periodista de Radio Martí. Vamos a abordar hoy un tema novedoso para este programa. Vamos a hablar de ONGs, de organizaciones no gubernamentales, que es su nombre real, que en el mundo moderno han ido desarrollándose y han adquirido, pues, sin duda alguna, una importancia relevante. Por ejemplo, una ONG es Amnistía Internacional, otra ONG es American Watch. Y hay muchísimas ONG, algunas nos gustan, otras nos disgustan, pero los amigos aquí presentes, dos hermanos argentinos, que han llegado a Argentina a preparar un seminario en la ciudad de Miami, un seminario que tiene que ver con la libertad y con los derechos. Me refiero a María y Eduardo Martí, quienes me acompañan en el estudio para hablar de la Fundación FIL, Fundación para la Responsabilidad Intelectual. Las damas, no solo porque son damas, sino por el talento, porque sean primero. ¿Qué es una ONG? Una ONG justamente es una organización no gubernamental que no tiene fines de lucro, básicamente, y que yo creo que han surgido de tal manera para reemplazar un poco los roles que el gobierno en los cuales el gobierno no es eficiente. Entonces es una buena alternativa en donde se recaudan fondos siempre en forma voluntaria, donde muchas de ellas funcionan como empresas, es decir, son eficientes, tratando de resolver situaciones particulares que la sociedad o una comunidad requiere. Eduardo, en alguna medida las ONG vienen a ser como una especie de balance para ese poder tan grande que tienen los políticos cuando están en el gobierno. Sin duda, sí, es sociedad civil en acción. Normalmente hay temas que quedan en agujeros negros que la ciudadanía debe tomar. Cuando la ciudadanía es más consciente y más responsable, ese espacio se reduce y el rol del gobierno queda más acotado. En la medida que el ciudadano no asume su rol y la responsabilidad que tiene en sociedad, los políticos comienzan a apropiarse de dichas acciones y reducen el campo de acción del individuo. Las sociedades totalitarias un poco pecan por esa inactividad ciudadana. En la medida que el ciudadano es consciente de su rol y la importancia que debe darle a la libertad y a la acción ciudadana, el rol del gobierno se reduce. A mí me llama mucho la atención que las ONG que surgieron hace muchos años y que han ido adquiriendo sin duda alguna mucha relevancia, en ocasiones actúan más que en contra de los gobiernos, en contra de ciertas ideas. Estamos viendo algunas ONGs que tal parece que defienden proyectos contrarios a la libertad, pero hay otras, como tú acabas de decir, que defienden la libertad. Por ejemplo, hemos visto en ocasiones que en el conflicto bélico en Colombia, pues las ONG no es que defiendan a los guerrilleros, a los terroristas, pero como que tratan de encontrarle siempre culpas a los gobiernos. ¿Qué tú opinas de eso? Yo sé que es un terreno escabroso, pero es que es necesario abordarlo. Bueno, es que en realidad que tratan de buscarle la culpa a los gobiernos. Sí. Es que bueno, que los gobiernos justamente han siempre tenido muchas culpas, ¿no? Han tenido una responsabilidad particular. El problema aquí es que en general los gobiernos siempre son consecuencia, no son causa. Si los gobiernos que nosotros tenemos muchas veces son consecuencias de la misma votación que la gente elige. Si en los gobiernos democráticos la gente elige y los gobiernos que tenemos son los que elegimos. Y los gobiernos que se han autoimpuesto también tiene que ver mucho con la psicología un poco de la gente, de alguna manera permitir que esos gobiernos perduren en el gobierno, en el tiempo. Obviamente las situaciones no son fáciles, siempre hay riesgos de vida, hay riesgos de libertad, pero en general lo que uno ve también que ese tipo de gobiernos, yo los llamo gobiernos tiranos, ¿no? Porque en definitiva lo son, tienen mucho que ver y permanecen en el tiempo un poco por la inactividad de los ciudadanos sobre las cosas que nosotros permitimos y el avasallamiento sobre nuestros propios derechos individuales. Yo te complementaría diciendo que las ONGs, muchas de ellas, no tienen una visión muy clara sobre cómo debería ser la vida en sociedad, en una sociedad respetuosa de los derechos individuales. Entonces, y muchas de nuestras sociedades latinoamericanas tampoco están
bien organizadas de forma tal que esos derechos sean respetados. Entonces hay una confusión muy grande en ese sentido. ¿Cuál debería ser el rol del gobierno en una sociedad libre? Bueno, respetar la vida, la propiedad y la defensa de los derechos individuales. A eso debe reducirse. El resto de las acciones económicas y son acciones que deben llevar los hombres en sociedad. En sociedades donde el gobierno está limitado y se limita a respetar los derechos de las personas, no es el rol del gobierno involucrarse en problemas de carácter económico en general. Eso ocurre, generalmente se pregona el derecho a la subsidiariedad o el rol subsidiario del Estado, pero en general esa necesidad aparece cuando realmente no hay libertades que permitan que el mercado supla ese tipo de falencias, ¿no? Las ONGs, muchas ellas aborrecen el lucro o el espíritu de lucro, cuando en realidad lo que deberían de hacer es premiarlo, favorecerlo. El espíritu de lucro es simplemente el espíritu de satisfacer necesidades que expresa la gente a través de sus votaciones en el mercado. Y lo que expresa el mercado dándote dinero y haciéndote ganar dinero es justamente que está siendo eficiente en satisfacer aquellas necesidades que la gente juzga como prioritarias. Entonces, es que a veces uno piensa que hay algunas ONG. Te voy a poner un ejemplo, Cuba. Posiblemente el gobierno que más pronto creó ONGs, entre comillas, o sea, organizaciones no gubernamentales, pero que sí respondían al gobierno, fue el gobierno cubano. El gobierno cubano creó, recién triunfante, la Federación de Mujeres Cubanas, los Comités de Defensa de la Revolución, una serie de organismos que realmente eran para defender el proyecto gubernamental. Hoy esas organizaciones siguen funcionando y están pidiendo apoyo internacional para seguir oprimiendo y controlando a la ciudadanía de la isla. Y eso ocurre también en otros lugares, o sea, hay corporaciones civiles que realmente en vez de defender lo que ustedes están planteando, los derechos, lo que hacen es tratar de controlar esos derechos. Yo te diría que si vos no tenés una visión clara de qué es un ser humano, cómo funciona y cuál es el rol del gobierno dentro de una sociedad de seres humanos, no de cucarachas, entonces tendés a confundirte. El rol del gobierno es la protección de los derechos individuales. No está en un rol de Robin Hood, no debería estar en el rol de redistribuidor de ingresos, sacarle a unos para darle a otros. Lo que daña en general, cuando el gobierno comienza a interferir en los procesos de producción, es la productividad. Nadie produce para ser saqueado. Si vos con una mano estás cocinando la sopa y con la otra mano tenés que atajar a los depredadores para que no vengan a saquearte, no vas a ser muy productivo ni muy eficiente. Esa sociedad está condenada a la pobreza. Lo que vos tenés que lograr es dejar producir a la gente en paz, dejar prosperar a la gente en paz. Y ello requiere un marco jurídico respetuoso de los derechos individuales, respetuoso del derecho a la vida, respetuoso del derecho a la propiedad, respetuoso del derecho a la búsqueda de la felicidad. Y obviamente esa sociedad es productiva y la gente vive mejor. ¿Por qué? Porque la gente es buena y quiere que los demás progresen. Es probable, pero esa no es la causa principal. Esa sociedad es productiva y en la medida que una sociedad es productiva los bienes se abaratan, abundan. Entonces tienen mucho más acceso hasta para cualquier persona que no es excesivamente productiva. Se las ingenian para vivir bien. Por eso atrae a todos los inmigrantes de Latinoamérica a Estados Unidos, porque ha tenido esas características, hasta hoy por lo menos. Ha tenido la ventaja de darle oportunidad a aquel que quería trabajar, a aquel que quiera crear, de que lo haga sin restricciones. Maximizar las oportunidades. Sí, así mismo es. María, ahorita pusiste un ejemplo que como que ajusta aquella vieja frase de que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. O sea, cuando un pueblo elige un régimen despótico o un tirano, como tú les calificas, ¿qué se puede hacer para que eso no vuelva a ocurrir? ¿Qué se puede hacer, por ejemplo, con el respeto de ustedes, para que el pueblo venezolano no vuelva a elegir a un Nicolás Maduro o a alguien de su especie, para que el pueblo boliviano no se repita con un Evo Morales, para que el pueblo argentino pues no repita una Cristina Fernández o alguien similar, para que en Cuba pues no se elija una persona que utilice la bandera del castrismo? ¿Qué se puede hacer? Yo creo que lo más importante donde hay que trabajar es en la educación. Muchas veces uno dice lo que necesita la gente es más educación. No necesariamente es más educación, porque la educación puede ser muy mala también.
Los colegios públicos de la Argentina vienen, toda la currícula viene del Estado y les enseñan malos principios a los chicos. Están preparando ciudadanos que finalmente van a terminar votando una Cristina Kirchner en el futuro. Entonces, se tiene que trabajar en la educación de enseñarles a los chicos, generar un poco, primero generar autoestima, es decir, habla mucho de eso Gloria Álvarez, es empoderar al individuo. Un individuo que tiene autoestima. ¿Quién es Gloria Álvarez para beneficio de Gloria Álvarez es una de las conferencistas que estamos trayendo ahora a nuestro seminario, es una guatemalteca politóloga, una chica joven de 30 años realmente brillante, que está siendo viral en las redes sociales con un discurso sobre lo que es la república versus el populismo, demostrando un poco cómo los gobiernos populistas terminan en general generando pueblos pobres. Pobres económicamente y pobres mentalmente, porque justamente lo que trabajan justamente es en transformar gente con baja autoestima. Cuando tú tienes baja autoestima, cuando no consideres que eres capaz de generar los recursos necesarios para sustentar tu vida, vas generando personas que de alguna manera quieren vivir a costa del gobierno, de un gobierno protector, de un padre protector. Entonces el gobierno justamente se alimenta de este tipo de ciudadanos que les falta la autoestima, ofreciéndoles con el populismo. ¿Y qué podemos hacer en estos casos? Yo creo que desde el primer punto que se tiene que trabajar es desde las familias, generando chicos que sepan pensar por sí mismos, que sean críticos en todos los razonamientos y yo creo que la gente tiene que aprender a pensar en principios. Esto de enseñarles desde chiquitos lo que es un derecho individual. Si tú comprendes de entrada que tienes derecho a tu vida, a tu propiedad y a tu libertad, viene un gobernante a decirte, bueno, tú tienes que sacrificarte por el pueblo, que nunca nadie dice quién es el pueblo, y te tienes que vivir, de lo que produce ese 50% se lo tienes que entregar al Estado, y ahí empiezas a aplicar, bueno, pero yo tengo derecho a la propiedad, tengo derecho a la libertad, y entiendes que lo que te están pidiendo como algo bueno, en realidad es algo malo. Empiezas a comprender el principio que está detrás de todo eso. Eduardo. ¿Cómo lo planteamos de nuevo? Tenés dos marcos jurídicos opuestos. Uno es el que respeta al individuo, el que respeta el derecho a la búsqueda de la felicidad y el que ve el mundo como una aventura, en el cual empoderás al individuo, le decís go for it, y le decís impossible is nothing, y le decís just do it, y le decís todas las frases típicas que usan las firmas para sponsorear sus artículos. Y ves la vida como una aventura, como un proceso interesante, y obviamente te haces cargo de tu fracaso si te vas mal. No llorás por ello, te repones, te sentás de nuevo y como en las películas de cowboys vas de nuevo y peleas de nuevo, y eso hace la vida interesante. El otro es sencillamente te abandonás simplemente por carencia de autoestima, porque no te sentís seguro de vos mismo y salís a buscar a papá Estado. Y ahí aparecen los Castros de este planeta, y aparecen los Kirchner, y aparecen cuantos dictatorzuelos de segunda han surgido en nuestro continente, que suplen el vacío de la personalidad individual, de la personalidad de la persona. Entonces, en el fondo lo que ocupan los buitres es el vacío de la personalidad humana. Ha habido una carencia en Latinoamérica, nuestra autoestima está deteriorada, hacernos cargo de nuestra vida, afrontar las consecuencias de nuestras decisiones. Eso generalmente no hay que tener miedo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Fracasemos. Lo que te dicen es, lo que no te dicen es que puedes intentarlo 7, 8, 9 veces y si no sos de madera y vas revisando las causas de tu fracaso, en algún momento acertás y empieza a irte bien. Es el espíritu emprendedor, es lo que ha hecho grande a los Estados Unidos. Vuelvo con otra frase muy repetida pero que es válida. No importa las veces que te caes, sino que te levantes siempre. Exactamente. Eso es un poco el espíritu que nos está faltando. Y la autoestima la construís. Podés sentirte muy mal con vos mismo y hayas hecho muy pocas cosas en la vida, pero el punto es volver a intentar y explorar las causas de tus fracasos. Ese es un poco lo que ha hecho grande Estados Unidos y eso es un poco lo que debemos difundir en Latinoamérica. Imitar buenos principios y go for it. Hay un punto para mí, por lo menos yo lo considero así de importancia, y es que me parece que al ciudadano hay que ayudarlo a que adquiera cierta identidad, o sea, que asuma conciencia de derechos, pero también de deberes, y que hacer demasiadas concesiones a sus valores puede ser que lo lleve al desastre, al fracaso. Sin duda. Sí, tenés que entender que el mundo no te debe nada, ¿no es cierto? Que tenés que tu rol en el mundo es
generar, desarrollar tu espíritu emprendedor y tratar de vivir una vida plena. Pero eso implica trabajarte un poco, convertirte en el arquitecto de tu propio destino, decimos nosotros. Eso acá en los Estados Unidos está bastante bien desarrollado y ha permitido que la sociedad civil tolere y soporte muy malos gobiernos muchas veces. En Latinoamérica todavía tenemos la autoestima caída y los gobernantes han aprovechado ese rol y han expandido sus responsabilidades, dejando al ciudadano en un rol de segunda. Eso, que creo que es por lo que vos luchás en este programa, es lo que tenemos que trabajar en Latinoamérica. Enseñarle a la gente que tiene que tomar decisiones, hacerse cargo de su destino, tomar responsabilidad, hacerse cargo de sus fracasos y tener la tranquilidad de que en la medida que insista y que en la medida que se haga cargo de sus decisiones, las cosas van a mejorar. Me parece muy apropiado lo que hace un momento dijiste, y es que nosotros somos responsables del gobierno que hemos elegido. La actuación del gobierno ese va a reflejar nuestra voluntad, y si tenemos un mal gobierno es nuestra culpa, no es culpa de más nadie. Es que bueno, claramente lo que decía un poco antes es, el gobierno es una consecuencia, nunca es una causa. Nosotros permitimos que acceda al poder y nosotros permitimos que permanezca en el poder. Es decir, en definitiva, el tirano está ahí porque nos dejamos tiranizar de alguna manera. De alguna manera estamos delegando nuestra vida a que tomen las decisiones por nosotros. Muchas veces puede sonar como seguro. Yo creo que yo escribí un artículo para el Panam Post diciendo que en definitiva son sociedades de niños o de adolescentes que no quieren tomar responsabilidades por sus propias vidas. Entonces siempre es más fácil tener un gobierno que no solamente te provea, sino al cual también le puedas echar la culpa de tus males. Y siempre el gobierno también termina echando la culpa de los males a los yanquis, siempre va a encontrar a alguien más en que encontrarle la culpa, con lo cual, en definitiva, es una cadena de echarles la culpa a alguien más de lo que debería ser responsabilidad por nuestra propia existencia, ¿no? Eduardo, hablamos de gobiernos, pero los gobiernos por lo regular acceden políticos. Y hay muchos políticos que no llegan al gobierno, pero que hacen a veces tanto daño como si estuvieran en el gobierno. ¿Hasta qué punto un ciudadano debe evaluar, considerar el político en el que cree o en el político que va a promover? Aquí en este momento en Estados Unidos nos encontramos en una situación particularmente interesante. Nos aproximamos a unas elecciones y hay un candidato que en cierta medida para muchos analistas pues representa la antipolítica, porque él dice lo que se le ocurre, pero hay que ver también en qué forma y en qué manera este señor, que es Donald Trump, está diciendo estas cosas. Repito, ¿los políticos que no llegan al gobierno también pueden ser perniciosos? Yo creo que sí, pero yo creo que en última instancia no es lo más importante a discutir. En Suiza no se conocen los nombres de los políticos. Te voy a contar una anécdota. Cuando éramos adolescentes, nuestros padres un verano nos llevaban a esquiar y mi padre, como hacía mucho frío, dejaba el motor del auto prendido, mientras algunos de los hermanos bajaban de las pistas, estabas con 2 grados bajo cero, y apostábamos cuánto tiempo iba a pasar hasta que un suizo no nos tocara la ventanilla del auto diciendo están contaminando el aire, apaguen el motor. Nunca pasaban de 90 segundos, en distintos lugares. La ciudadanía, el hecho de ejercer poder ciudadano es enorme, y eso es lo que requiere, ¿no es cierto? Requiere la concientización de las personas. El gobierno suple la falta de carácter de la ciudadanía o la falta de comprensión de cuál es el rol. Es decir, cuando vos tenés una ciudadanía infantil vas a tener un gobierno fuerte. Cuando la gente dice no necesito a papá gobierno que me diga cómo vivir o que me provea aquellas cosas que yo puedo proveer por mí mismo, normalmente vas a tener un gobierno acotado a simplemente el respeto de los derechos de las personas, ¿no es cierto? Ustedes están promoviendo la Constitución, o mejor dicho, están promoviendo una organización ya establecida, la Fundación de la Responsabilidad Intelectual, sí. FREE, que por cierto juega con la palabra, como bien decía María, free de libertad en inglés. Pero este proyecto que ustedes están desarrollando, que van a presentar en breve en la ciudad de Miami, ¿cuál es su objetivo básico? Educar, preparar a las nuevas generaciones y a la presente para que sepa elegir a la política y a los políticos. Sí, pero más que eso, para que controlen y vigilen el aparato gubernamental y no permitan que los políticos se excedan en sus atribuciones, para la defensa expresa de la libertad. Normalmente
¿Con qué herramientas cuenta un ciudadano para limitar el poder del gobierno, para expandir la acción individual? Simplemente con su voto cada 4 años. Y muchas veces delega el ponerle límites a un gobierno en un think tank al cual le hace un aporte o participa en una conferencia. Lo que pretendemos es otra cosa. Pretendemos un grupo de ciudadanos activos que tomen como parte de su obligación diaria, mensual y anual el desarrollar argumentos y participar activamente en la defensa de derechos específicos. Y eso requiere escribir en los medios, escribir en las redes sociales, sacar pequeños videos, simplemente una participación activa. Entonces, la libertad Borges, ¿sabes quién es Borges? Por supuesto. La libertad es el espacio que requieren las almas. Una víctima de lo políticamente correcto. Sí. Pero si vos no demandás tu espacio, lo ocupan los politicastros, lo ocupan los Castro y lo ocupan los Kirchner. Entonces, la clave en esto es que la ciudadanía comprenda que acá no hay magia, que vos tenés que pelear por la defensa de los derechos individuales y por el espacio de tus libertades. Si vos no demandás libertad, no la vas a tener. Y esto se gana a los empujones, ¿no es cierto? Tenés que pelear. María, esta Fundación para la Responsabilidad Intelectual, que me encanta el nombre porque tendemos a conocer realmente a aquellos intelectuales que claman por gobiernos más fuertes, tendemos a conocer a los intelectuales que favorecen los regímenes despóticos, tendemos a favorecer a esos intelectuales orgánicos, estructurados a los despotismos. El gobierno cubano ha sido un maestro en crear una clientela de intelectuales que siempre han defendido la dictadura de los hermanos Castro. En su momento Stalin lo hizo, hay que recordar a Pablo Neruda con su canto a Stalin, que aunque después lo haya repudiado, como algunos apuntan en su momento, y quizás en el momento más crítico y más sangriento de la Unión Soviética, pues compuso ese poema. Te pregunto, esto de la responsabilidad intelectual, ¿van a tratar ustedes de aproximarse a los intelectuales, de que los intelectuales de las nuevas generaciones tengan una mejor conciencia de la libertad, de derechos y de oportunidades? Totalmente, no solamente los intelectuales, sino también los empresarios. Es decir, aquí los actores vivos de la sociedad son los intelectuales, los periodistas, los empresarios. Básicamente, lo que sostenemos, Bastiat dijo una frase que no hay peor cosa que una buena idea mal defendida. Parte de la culpa de los gobiernos que tenemos en Latinoamérica es también que los intelectuales que hemos debido defender la libertad, muchas veces no hemos sabido defenderla desde el punto de vista correcto. Muchas veces hemos dado argumentos económicos mostrando la diferencia entre Miami y Cuba, cómo se vive mejor económicamente en Miami que en Cuba, pero no ha sido suficiente. Si lo que tenemos que aprender a defender son los argumentos morales. Y muchas veces lo que ha carecido en nuestros intelectuales es justamente esos argumentos que necesariamente son los que van a terminar ganando la batalla intelectual. Y FLI lo que está buscando justamente es un espacio y un lugar en donde estos intelectuales, donde estos empresarios se nutran de las herramientas para poder dar batalla en conceptos, en principios, en el principio de la libertad, de la propiedad y la defensa de la vida del ser humano. Eduardo, hay un punto que quiero que me aclares, y para beneficio de nuestros televidentes. Algunos dicen que la extrema izquierda ha ganado la guerra cultural, que perdieron la guerra fría, vamos a decir así, pero que la guerra cultural la han ganado o al menos le lleva mucha ventaja a aquellos que creemos en la libertad. En un minuto, porque quiero que me hables de la conferencia que van a tener en breve. Necesitas dar combate ético. Tenés que mostrar que el capitalismo es bueno y explicar por qué el socialismo es moralmente incorrecto. Y el problema es que los intelectuales... Más allá de la cuestión productiva. Mucho más allá. Ética. Es ético. Moral. ¿Qué es justo y qué es injusto? ¿Qué es correcto e incorrecto? ¿Qué es bueno y qué es malo? El capitalismo es bueno, es justo y es correcto. El problema es que es complejo saber defenderlo. Y por lo tanto abandonan la discusión ética y se refugian en el utilitarismo. Dicen, pero ¿acaso no está claro que Miami funciona mucho mejor que Cuba, que Corea del Norte funciona mucho mejor que Corea del Sur, Corea del Sur mejor que Corea del Norte y que Alemania Occidental funcionaba mucho mejor que Oriental? ¿Alcanza eso? Y, no. que cayó el Kremlin y Wall Street sigue en pie. Sí, pero eso no alcanza. Los socialistas siguen siendo socialistas y vos tenés a toda la escuela alemana y toda la escuela francesa que son todos progresistas y siguen atacando el capitalismo. Entonces, ¿dónde está el secreto? El secreto es que para poder defender el capitalismo lo tenés que saber defender desde el punto de vista ético.
Y nuestros intelectuales no saben hacerlo. Van a aprender en el seminario de Free. Eso quiero que me hables del seminario porque el tiempo se nos acaba. Seminario, ponemos grupos de 15 intelectuales, empresarios y gente pensante alrededor de una mesa a discutir sobre papers que tienen que leer previamente, con un moderador muy inteligente. Entonces, nuestra ilusión es que a través de esas discusiones salgan muy buenos argumentos, se comprenda cómo debe darse combate intelectual y cómo no debe darse. Las lecturas están muy bien pensadas y básicamente son lecturas desde epistemología y ética hasta política, economía y estética. Hay un poco de todo, cubre todo el campo. Y lo que se espera también, hay conferencias magistrales. Viene Stephen Hicks, que tiene 2 libros extraordinarios, uno que se llama Explaining Postmodernism, explicando el postmodernismo desde Rousseau hasta Foucault. Tiene otro que se llama Nietzsche and the Nazis, que es extraordinario. Viene Gloria Álvarez. Gloria Álvarez es nuestra Juana de Arco. Está causando una revolución tremenda en toda Latinoamérica, defendiendo la moralidad del capitalismo y explicando por qué el socialismo es inmoral. Y hay que saber hacer ese trabajo desde el punto de vista intelectual. Está viniendo Marsha Enright, que es otra intelectual brillante. Y lo que hacemos es, ponemos a la gente a discutir y a sacar argumentos. ¿Dónde va a ser la conferencia? ¿Qué día? La conferencia es el miércoles 16 de diciembre, es una jornada casi completa. Que Miércoles va a empezar 16 de septiembre. Miércoles 16 de septiembre, sí, exactamente. Arranca a las 8 de la mañana con un desayuno, luego sesiones, conferencias, termina finalmente con la conferencia ¿Es de gratis Gloria la Álvarez conferencia? a las 6 de la tarde. Cada uno paga su costo. En el Marriott Plaza de Brickell, en el JW Marriott, exactamente. ¿A qué teléfono pueden llamar? Pueden llamar en este momento al 786-597-7513. Ahí los atenderemos, les daremos información, les enviaremos información por mail. O si no, pueden entrar en la página de Facebook. Free en Facebook. Free, FRI, sí. Fundación para la Responsabilidad Intelectual. Yo creo que esto es muy importante, este asunto de la responsabilidad intelectual, porque realmente en muchas ocasiones los intelectuales son los menos responsables del mundo. O tenemos son los causantes de los problemas. Tenemos el caso de Gabriel García Márquez, un hombre de un talento excepcional y que estuvo defendiendo hasta los últimos días de su vida al régimen tiránico de Fidel Castro. Porque maneja mal la ética y maneja mal la epistemología. No cree en la razón, cree que la razón no puede acceder a verdades, y ese es un problema de los filósofos. El problema lo tenés en Kant, lo tenés en Rousseau y lo tenés en muchos de los postmodernistas. Por eso, si no nos metemos en el mundo de las ideas, perdemos, Pedro. Vengan al seminario y se van a divertir. Hay que incursionar en el mundo de las ideas. Totalmente. Muchísimas gracias a ustedes, Gracias a María por Eduardo invitarnos. Martí, dos hermanos Muchísimas argentinos que han estado con nosotros esta tarde. Vayan al seminario, compartan con ellos allá. Les esperamos. Y les esperamos también el próximo domingo aquí en Opiniones. Muchísimas gracias y recuerden, como decía el apóstol José Martí, la palabra es para decir la verdad, no para encubrirla. Tengan todos muy buenas tardes.